Bienvenidos al tercer reto de riesgo y estrategia. No sé a lo que me voy a enfrentar hoy, pero sé que voy a tener posibilidad de ganar la prueba. Esto lo hemos tenido que desmontar, volver a empezar. Como no había tiempo, hemos hecho lo primero que se nos ha ocurrido rápido. Parece que agafó un poco a mis compañeros. No culpa a nadie, pero la decisión ha sido Belén. Una semana menos para la final, para llevarme el premio. Estoy bajando del coche, noto un aire así fresquito, escucho ruido de agua y digo, no, por favor, que no sea agua, que no me apetece nada. Pues hemos bajado de la furgoneta con los ojos vendados, con el antifaz puesto. Fresquito, ¿eh? Se me hace muy emocionante que se nos tapen los ojos porque es como, ¡ah! A ver qué sorpresa nos dan hoy. Muy buenas, traders. Bienvenidos al tercer reto de riesgo y estrategia. Podéis quitaros los antifaces. Yo soy superacuático, digo, esta es mi prueba, me la tengo que comer con papas. No sé a lo que me voy a enfrentar hoy, pero sé que voy a tener posibilidad de ganar la prueba. Es que como wow. Pero lo que yo no me esperaba es que nos íbamos a mojar de verdad. ¿Qué os parece? ¿Qué creéis que vais a hacer? ¡Oh, qué emocionante, ¿no? Vamos a hacer una cosa que no sabemos el qué es, pero nos vamos a pasar teta. Quiero que me acompañéis y luego os explicaremos en qué consiste el reto, ¿sí? Venga. Los concursantes están en Canal Olímpic de Cataluña, donde tendrá lugar un reto por equipos no apto para hidrofóbicos, una prueba decisiva en la que el equipo ganador se asegura una semana más en el concurso. Belén, eres el equipo rojo. Juan, el equipo verde. El despiadado ha decidido que Belén, del equipo rojo, empiece eligiendo compañero. Se queda con Javier, Isabel y Eric. Por otro lado, Juan contará con la ayuda de Esteban, Jordi y Judith. Esta semana os dijimos que los retos cada vez se iban a complicar. En traders no podía ser menos. Así que, capitanes, Nos cambiamos de equipo. cambiaros de equipo. Cuando he visto los equipos he dicho demasiado bonito para ser verdad. Entonces nos lo han cambiado y ya digo, pues bueno. Éramos los mismos que habíamos ganado la semana anterior. Tener a Juan, que sabe hacer, que ha hecho deporte de un poco extremo y eso, pues digo, pues bueno, porque yo creo que nos va a favorecer incluso un poco más. ¿En qué consiste la prueba? Se divide en tres partes. La primera consiste en montar la barca. Tenéis que buscar aquellas piezas que contengan vuestro color. Tenéis que realizar el trayecto hasta la otra orilla. Cogéis la bandera de vuestro color y regresáis. La tercera parte consiste en desmontar la barca. Traders, mucha suerte. Gracias. El equipo ganador será aquel que consiga las tres partes en el menor tiempo posible. Ya llevaba en mente lo que íbamos a hacer. Tenemos un remo cada uno, ¿vale? Entonces... Lo que hay que coordinarse muy bien para remar, ¿eh? Eso Eso es básico, ¿eh? Los de delante marcan. No, Y sería como Bayana, las barcas de Bayana. Claro, pero solamente habrá de separación la cuerda. Entonces yo pongo un listón y le hago. ¿Lo tenéis claro? Sí, ellos dos delante y nosotros dos detrás agachadas. O sea, todos lo más agachados. Vale, ellos delante. Y nada de bromas. ¡A cuchillo! La prueba empieza en 3, 2, 1. ¡Hay marcar! La clave ha sido coordinarnos muy bien el previo, digamos. Hemos decidido muy bien cómo íbamos a montar la barca. Hemos decidido qué cogía cada uno incluso. Hemos repartido las tareas y las hemos ejecutado tal cual lo hemos hecho. Me dedicaba ya a amarrar y a empezar a formar la barca, Eric por otro lado, y así ya desde el primer momento teníamos muy claro lo que teníamos que hacer cada uno. El error de la prueba ha estado básicamente montar la barca. Ellos tenían una idea, yo quería hacer 3, 3 y 3 para hacer una compacta, que quizá no era tan cómoda al remar, pero se mantenía bien. Teníamos claro que queríamos hacer una barca como Bayana. Y nada, teníamos los palos y dijimos, bueno, pues si Bayana volaba, pues vamos a volar nosotros. ¡Tiempo!
El equipo verde ya tiene su balsa montada. Continúa el equipo rojo hasta que la termine. Hemos empezado montando la barca súper mal. Yo sinceramente no veía eso. Al final se acabó diciendo como yo le he dicho. Esteban tampoco lo veía. Entonces, bueno, ha habido ahí un problema, un conflicto de comunicación. Al final hemos visto que era un desastre porque encima no se ataba ni nada. Nos íbamos a caer, fijo. Pero bueno, al final han querido probar los palos en medio. Bueno, con 3 cuerdas eso no estabiliza nada y bueno, ya se ha visto, lo hemos tenido que desmontar, volver a empezar. Como no había tiempo, hemos hecho lo primero que se nos ha ocurrido rápido y... ¡Venga, tiempo! Venga, paramos crono. Trader, ¿preparado? ¡Sí! 3, 2, 1, ¡al agua! Sabíamos cómo íbamos a poner la barca, quién se iba a poner, quién iba a sujetar mientras, habíamos practicado cómo se remaba, hemos ido marcando el paso 1, 2, 1, 2. ¿Empezamos? Lo que no me ha gustado es porque al principio han dicho, no, remamos un lado y luego el otro. Y he dicho, no, digo, para ir hacia adelante hay que remar todos a la vez. Y si se tuerce la barca, o sea, la balsa, pues entonces se corrige de un solo lado. A la hora de remar tenía que dejar yo de remar muchas veces porque con una palada que daba yo se desequilibraba toda la barca. O sea, pegaba un remazo y 3 remos de la derecha era un remo mío. Y bueno, pero mal, muy mal. La mayoría del tiempo he notado que remaba yo solo. También tiene que ver con los palos porque estaban de manera mal colocadas. La psicología aquí también tiene mucho que ver, porque ves al otro equipo que están discutiendo entre ellos o que no avanzan como ellos querían avanzar, eso te da más fuerza. ¡Vamos! Empezamos ya a decidimos cantarnos, o sea, cantar el 1, 2, para ir todos al mismo compás remando y no empezar a descompaginar uno hacia otro. Hemos empezado a cantar a mitad del lago cuando veníamos para acá y hemos dicho, aquí no se canta hasta que se desmonte la balsa y hayamos ganado. De hecho, Isabel se enojó un poco porque dijo, no canten, 1, 2. ¡Disfrutáis en este punto, equipo! A la vuelta nos hemos desconcentrado un pelín porque ya era aquello, que ya llegamos, pero bien. Y es lo mismo que en el trading se busca, no se trata de hacer uno rapidísimo, sino de hacer varios bien hechos, chiquitos, consistentes. Yo no he parado de remar en casi ningún momento. Luego cuando ya hemos visto que ha llegado el otro, pero era complicado porque Jordi tiene fuerza, el viento iba hacia la derecha, me venía a mí el tener que colocar la barca y estaba pues prácticamente dándole todo el rato sin parar hasta el margen que tenía, que era de los palos. Contentos, cansados pero contentos. Venga, el equipo rojo está llegando ahora al otro extremo. Con la emoción, con el júbilo, nos vino muy bien ese chapuzón. Yo no tenía pensado tirarme, pero se han tirado todos, digo, pues ya hay que tirarse. Hemos hecho un equipazo de... Que me cambien de equipo, yo creo que va a ser todo de ole, vamos. ¿Sabes? Además, como encima era el mismo equipo, así como un maltrato psicológico hacia el otro equipo. ¡Estáis a nada!
¡Venga! Siento que hubo mucha discusión en el otro y en el de nosotros nos pusimos, pues cada quien tomó un papel, una posición dentro del equipo y fue esa la organización la que dio la ventaja al verde. Cuando han visto que nosotros ya habíamos acabado, ya los veías agobiados y ya no les ha costado también más. Bueno, la prueba ha ido... ya se ha visto. ¿Vale? ¿Qué vais a hacer? ¿Vale? ¿También? ¡Vamos! ¡Pues venga! Traders, tercer reto de riesgo y estrategia finalizada. Equipo verde, habéis tardado en realizar toda la prueba 15 minutos con 29 segundos. ¡Felicidades! Equipo rojo, en total vuestra prueba ha durado 27 minutos y 41 segundos. Merecedores de este reto. Equipo verde, un fuerte aplauso. No te imaginas la tranquilidad que da ganar esta prueba. Me voy a poner las pilas para intentar estar arriba, porque después cuando llega el momento, si estás arriba, estás mucho más tranquilo. Una semana menos para la final, para llevarme el premio. Equipo rojo, pasáis directamente a la zona de peligro. Que tengáis mucha suerte. No culpa a nadie, pero la decisión ha sido Belén, pero no es culpable de nada. Ha tomado esa decisión y es lo que hay, ya está hecho, no se puede hacer nada. Y ya se ha visto que se iba a hundir eso. Eso no llegaba ni, vamos, ni a catamarán llegaba a la primera barca. La segunda, bueno, pues estaba ahí, al menos ha aguantado. Hemos sido demasiado lentos. O sea, el fallo principal ha sido la construcción, entonces, mal, me siento mal. También ya es la segunda semana y es la segunda semana que pierdo. Al final es como... parece que agafo un poco a mis compañeros. Los integrantes del equipo verde liderado por Juan consiguen 10 tics y quedan fuera de la zona de peligro. El equipo rojo, capitaneado por Belén, suma 5 tics. 2 de ellos se la jugarán en el duelo final. Tras la prueba, el ranking clasificatorio lo lidera Juan y Jordi se sitúa en la cola. Ninguno puede bajar la guardia, porque esta semana alguien abandonará la factoría. Como trader. 1, 2, 3, ¡Traders! Lucha por tus sueños, te pasará factura. In trade with you, así la competencia es dura. Esteban, si ahora quiero cargar el Prior Close al indicador a la plantilla, simplemente lo añado y refresco la plantilla. Puedes hacerlo, elimina la plantilla y ya está. No, hombre, que solo Bueno, me falta añadir uno. añádelo, le clicas a la plantilla y lo guardas encima y ya está. Nuestra María, cuando termina el fin de semana con nosotros y llega a su casa, ¿vale? Si te ha gustado lo que has visto, recuerda que cada jueves y cada domingo a las 7:15 de la tarde colgamos un episodio nuevo. Activa las notificaciones dándole a la campanita y YouTube te avisará cada vez que colguemos un nuevo vídeo. No te pierdas ni uno.